tus estudios han sido muy curiosos. Tú has escrito varios libros y has viajado un montón por todo el mundo. Y durante nuestros años de amistad hemos hablado de muchos temas y de tus teorías sobre el concepto de las 7 Atlántidas. Mi nombre es Gabriel Santana, soy investigador de los dogmas de la humanidad, de misterio, y he recorrido el mundo varias veces buscando aquellos misterios que desde tiempos inmemoriales nos han causado interrogantes, ¿no? Sí, sí. A gente como nosotros, ¿no? Sí. Y todo empezó porque empecé con el tema de la Biblia, con el tema de Salomón, y me daba curiosidad que Salomón comercializaba con Tarteso y escritores antiguos marcaban Tarteso en esta zona, como padre de Mariana, y a partir de ahí empecé una investigación que me llevó a Jerusalén, a Tierra Santa, a investigar realmente quién era el tal Salomón y si existió. Lo que pasa es que había un interrogante que era Ofir, las tierras de Ofir, que tardaba 3 años Salomón en venir aquí. Y para mí no resultaba, porque en los tiempos de Salomón no existían puertos como Cartago, no existían puertos como los griegos, porque estamos hablando del año 1000, 1200, 1300 a.C. Lo que me llevó a una duda arqueológica, que eran los pueblos del mar. Y todo empezó ahí. Entonces yo enlacé que Tarteso provenían de los pueblos del mar, pero con la ayuda de unos gigantes, que son los que se instalan aquí. Y que se instalan con los tartesos. Los tartesos se quedan aquí porque son descendientes de la Atlántida, por eso llegan aquí, por las minas de Aznarcollar, por las minas de Río Tinto, porque sabían que aquí hubo un recuerdo, una memoria. Solo ayer estaba aquí comiendo con Pepe Orihuela y estábamos hablando de la mina de Río Tinto y el concepto que pueden haber sido la mina del famoso rey Salomón en esa época. Pues llegando a la conclusión de que Tarteso descendía de la Atlántida, que eran conocedores de los metales que había aquí, ¿y por qué Tarteso y los pueblos del mar se embarcan en tan hazaña? Porque los gigantes que habla el Deuteronomio y que salen en la Biblia se hacen con todo lo que son las tierras de Canaán, quitándole los metales, porque aquellas tierras eran muy buenas en metales, pero se quedaron sin estaño, se quedaron sin bronce, se quedaron sin estos metales y tuvieron que emigrar, que era una de las cosas que por qué emigran los pueblos del mar y los terrestres, que son los tartesos, hacia aquí, ¿no? Y es por eso, porque los tartesos se reúnen con estos pueblos y dicen: nosotros provenimos de una raza antigua que estaba en el sur peninsular y que era una gran civilización que conocía estos secretos como son los metales. Y está el oricalco, en fin. Y por eso se embarcan, pero los tartesos necesitaban fuerza bruta para derrocar a las grandes civilizaciones, como Egipto. Y entonces tienen la ayuda de los gigantes asirios, los Shardana. ¿Por qué tú crees que el tema de gigantes siempre se ve en todas las mitologías que existen? Siempre. Porque el mito del diluvio, el mito de los gigantes, siempre todas las mitologías hablan de los dioses, gente con vida larga, como cientos, miles de años. Sigue con lo que estaba diciendo. Bueno, pues estos gigantes, Shardana, tenemos pruebas arqueológicas que salen en el templo de Abu Simbel, de Ramsés II, años antes de que se embarcaran en la hazaña de los pueblos del mar, porque los gigantes Shardana comienzan con Ramsés III en el 1107 y están dibujados en el templo de Medina Habu, ¿no? ¿Por qué aparecen los gigantes? ¿Cuál es el origen de los gigantes? El origen de los gigantes aparece reflejado primero en la Biblia, que no es un hecho histórico, pero aparecen los patriarcas con 1000 años. Lo tenemos en el papiro de Turín, escrito por Manetón, en el cual habla de unos seres que duraban ciclos de 30.000 años. Hasta llegar a los Shenzuor, que están creados y existe la palabra Shenzuor en jeroglífico,
que son los espíritus de la muerte, que son los dioses que todo el mundo conoce, que son Horus, Set, hasta el misterioso Infotec. ¿Tú acabas de ir a Turín? Yo estuve en Turín hace un par de años, pero no queda la cosa ahí, porque incluso existe el prisma WB de Bunduel en el Museo Asmodean de Oxford, en el cual hay un prisma en el cual se divide entre los antidiluvianos y los postdiluvianos, que son, los postdiluvianos son los, por ejemplo, después de Gilgamesh. Sí, sí, sí. Y anterior ya empezamos los reyes sumerios, ¿no? Sí. Los reyes sumerios. ¿Qué ocurre? Que esos reinados de los antidiluvianos duran 4.000 y 5.000 años. Sí. Que cuadra perfectamente con los de la Biblia y con el papiro de Turín. Entonces tenemos dos hechos históricos, arqueológicamente, que no le dan sentido, de unas civilizaciones antidiluvianas, que son los primeros gigantes, y que después van mesmando. ¿Entiendes? Si hay tantas mitologías y tantas religiones y casi todos los textos antiguos del mundo antiguo, de toda la tierra, tienen una historia, una escritura sobre estos gigantes, gente con larga vida. Mi pregunta es, si hay algo real de estas historias, si hay algo, un trozo de algo real, ¿qué ha ocurrido a esa gente? ¿Existen todavía trocitos de su genética allí en el mundo? ¿O ahí se han ido un día, chao? Dice la Biblia que, si me acuerdo bien, que justo después del diluvio, poco tiempo después, murieron los gigantes. Y esto lo encuentro muy curioso, porque si murieron, ¿cómo murieron? ¿De causas naturales? ¿Por qué? Porque había ocurrido algo cataclísmico que ellos no podían aguantar. ¿Qué era? A la primera cuestión, si existen, pues mira, yo no soy experto en genética, pero creo y tengo la teoría de que a veces muta el gen de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y el Batrajasis babilónico, que es mucho anterior a la Biblia, habla de que los dioses hicieron a los hombres a su imagen y semejanza. Sí. Que después lo hicieron para sacar oro, como dice Zeteria Thyssen, el cual yo no soy fiel porque inventa mucho sobre la teoría sumeria. Pero sí es verdad que hubieron esos gigantes, lo tenemos representado cuando Gilgamesh coge al león, que parece un gatito. Eso para empezar. Sí. Bueno, pues volviendo a lo de la genética, yo creo que muchas veces se muta el gen. Y por eso hay gente que mide 2,20, 2,30 claro. y muta algunas veces. Sí. La evolución de la altura humana no ha sido, porque si hacemos caso de que fuéramos todos altos, pues todos seríamos como tú. Claro. Y no es así, porque yo tengo la altura de un romano. Sí. 1,72, 1,73, la altura de un romano. Entonces no ha sido lineal y ha subido, porque tendríamos que estar midiendo 2 y pico, sino simplemente se muta. Y eso es, y creo que eso es de aquellas cosas antiguas, de aquellos gigantes que se va mutando de generación en generación en ciertas personas y no en todas. Sí, sí. Y eso puede ser una prueba de que existieron los gigantes. Sí. Aparte de muchas representaciones en piedra, de textos antiguos sí. y de restos óseos que se han encontrado, como se encontró en Almería en los años 50 y lo quitaron, y como se demostró en el pueblo de Garós, sí. en los Pirineos, en el cual estuve yo, y el párroco octogenario me comentó que allí se guardó el cráneo de un gigante de 3 metros. Wow. Y se lo llevó a la Universidad de Barcelona, y que está escrito en los textos antiguos de la iglesia. Un pueblo, Michael, de tan solo 20 habitantes, con una iglesia donde se guardó un cráneo, y es una evidencia de un gigante óseo. Sin olvidar que en el cementerio de Lucena, posible ciudad de Noé, existe el único cementerio sefardí antiguo de judíos en España, en el cual se venera la tumba del gigante de Andalucía, que aparece en varios medios de comunicación, donde se encuentra una tumba de un hombre de 2 metros, que era gigante para aquella época. Sin olvidar, y ya es los faraones gigantes de la primera dinastía, como el rey Escorpión, y otros que medían casi 2,10 y 2,20, cuyos restos lo puedes encontrar en el Museo del Cairo en su gigante sarcófago. Si me acuerdo bien,
han descubierto una tumba en Cerdeña, y Cerdeña, como Malta, tiene unas ruinas, unas estructuras antiguas, prehistóricas, tremendas, y allí en Cerdeña habían descubierto una tumba con dentro, no me acuerdo si eran 4 o 5 esqueletos enormes de gigantes, era una familia, y medían más o menos 2,50 m cada uno. Y esto está documentado. Correcto, sin olvidar que en esa tierra de gigantes tenemos los gigantes del Monte Parana, que son la evidencia en piedra de la existencia de los famosos Sardana, de los que venían los pueblos del mar, que llegaron a la península ibérica, y que el pueblo del Argar, el Argar es anterior a Tartesos, la cultura argaica que proviene del Oriente de Oriente. ¿Tiene algo que ver con el Algarve de Portugal? No. No. Aunque a lo mejor etimológicamente puede que tenga, pero no, que yo sepa. Pero la cultura del Argar tiene una cosa que es muy curiosa, que se defendía de algo y no tenía enemigos naturales. El Argar no tuvo enemigos naturales, de ahí que se han encontrado poquísimas armas. Pero sí se ponían en una cosa, Michael, muy curiosa, que ocurría también en Creta. Y es que se escondían en las laderas, en altas laderas. Fuente de Álamo, que estuve yo investigando, tenía el pueblo en lo alto. Era curioso, si no tienes enemigos naturales, ¿por qué te subes a la montaña? Oh. Y en la Bastida, que está en Lorca, sí, se llama el pueblo escondido. Wow. Y mi teoría es que los pueblos del mar, que esta gente que provenían de Oriente, que se ha demostrado que venían de Oriente por la manufacturación del oro, de los metales y los enterramientos, como los filisteos, los famosos Peleset, que eso es otro tema aparte, los únicos gigantes que no pudieron derrotar a las tribus de Israel, los Peleset. El tema de ciudades por la sierra, por la altura, es algo muy curioso. Y si te das cuenta que los textos antiguos todo hablan de un diluvio tremendo, significa que toda esta zona donde vivimos, que es tan baja y tan plana por kilómetros hasta que llegas a la sierra, y encima, ¿qué hay? ¿Qué hay en esta zona de Andalucía? Hasta Almería, por la sierra. Cuevas. Hasta hay una tradición aquí de casas como setenil, construida dentro de las cuevas. Y yo muchas veces pienso, hombre, podría ser que si nosotros miramos la documentación, la investigación sobre el tema de la última glaciación, the Younger Dryas period, el frío reciente, todo el mundo coincide que ocurrió un evento terrible que ha cambiado el clima por más o menos 1300 años. Es decir, ¿en cuál sentido ha cambiado el clima? ¿Y qué era? Si es algo que puede cambiar el clima y destrozar la costa entera y cambiar el clima por 1300 años, tiene que ser algo tremendo, un cometa, algo. Pues me imagino si están cayendo, por ejemplo, bola de hielo, ¿cómo se dice? ¿Asteroide? No la nieve, pero granizo. Si está cayendo granizos y enormes, yo qué sé, me lo invento ahí, pero me imagino que los pobres sobrevivientes de este evento terrible quieren sobrevivir y se van a vivir en una cueva. Entonces yo muchas veces cuando hablan del hombre de la cueva, yo pienso, bueno, puede ser que eran los sobrevivientes de ese momento anterior. Lo de la cueva es muy curioso. Y la única cultura que habla de las cuevas después de un diluvio universal fue la Ahura Mazda, la religión iraní. De Ahura Mazda habla de que Mazda le manda a esta persona, que ahora mismo no recuerdo su nombre, que se refugie en cuevas. Las demás culturas alrededor del mundo hablan de diluvio en barco y que se refugien en un barco. Y la única que habla de que se refugien en una cueva son Ahura Mazda. Wow. Son los únicos que se refugian en la cueva. Es cierto que hay un evento cataclísmico que es el que refleja Platón, y no solamente Platón,
porque nada más que tenemos Platón aquí, es decir, todo esto, lo de la Atlántida surge con Platón, pero cuando tiras del hilo, no solamente Platón, tenemos el código de Dresde, donde se ve a Aztlán, que según los mexicas, los toltecas, los zapotecas, son los que vienen de una isla primordial que se hunde y se esconden. Ese es el mito de Aztlán. Después tenemos la leyenda del desaguadero del lago Titicaca, donde se forma el Salar de Uyuni, el lago Popo y todo lo que después lleva al mito de Atlantis-Bolivia. Después tenemos los mitos del Pacífico, donde monumentos megalíticos a miles de kilómetros de distancia son prácticamente iguales. Y los arqueólogos dicen que eso lo hace la cultura lapita. Imposible. Con Nazca-Dol, pero no solamente Nazca-Dol, Michael, sino que debajo de Nazca-Dol hay otra ciudad hundida. Quiere decirse que la teoría de la Atlántida, la teoría de la tierra de Mu, sí. Kumarikandán, que es lo de la India, donde se ve el puente de Adán, quiere decir que toda esa parte, y se ha demostrado científicamente que el Mediterráneo también tuvo su época de que estaba vacío. Sí. Recordará los Catrats de Malta, que no solamente están en Malta, están en Italia, porque me lo comentó un arqueólogo de Italia, que van hasta el mar. Quiere decirse que hace muchos miles de años, que puede ser la teoría de Platón de 9.000, 10.000, 12.000, cuadra perfectamente con lo que tú has dicho, con el cometa Clovis y con la leyenda de las culturas. Lo que quiere decirse que todas estas civilizaciones quedaron bajo las aguas, aumentando el nivel de costa durante 14 kilómetros y 60 metros de altura, que es lo que tenemos ahora. Por eso aparecen muchas ciudades sumergidas. Por eso para mí la Atlántida no es un mito. No. Tenemos que considerar, para pintar una imagen amplia, hay que considerar un poco todos los textos que tenemos en el mundo. Las mitologías antiguas, los textos históricos, filosóficos, son los propios restos arqueológicos, los campos de estudio antropológicos y todo lo que tenemos disponible nos ayuda a pintar una imagen curiosa de nuestra historia. Y cuando yo pienso de estos temas, no me considero muy religioso, pero hay algunas cosas curiosas. Por ejemplo, como empieza la Biblia con Adán y Eva, ¿no? Y muchas veces yo pienso, bueno, empieza allí. Obviamente tenían que tener padres ellos mismos, ¿no? ¿Vale? Entonces, podría ser que el Antiguo Testamento empieza con la caída de Atlántida. Bueno. Y que en el contexto religioso hebreo cristiano, Adán y Eva simplemente son la primera pareja en su linaje de seres, de homínidos que habrían sobrevivido este momento terrible en su lugar en la tierra. Han empezado a reconstruir la civilización, la cultura humana, o parte de la cultura humana. Y puede ser que ocurrió la misma cosa en Lemuria, y ahora tiene su cultura, sus descendientes, y es todo muy, muy curioso. El tema de Adán y Eva es una metáfora, según mi opinión. Yo creo que el tema de Adán y Eva, cuando lo lanza fuera del paraíso, es porque los dioses ya no lo necesitan. Y ahí nos vamos a la teoría sumeria y entra un poquito Seteria Sitchin. Podría ser que modificaran al hombre genéticamente, porque cuadra perfectamente con el Homo sapiens sapiens, es decir, con el Homo sapiens de 420.000 años. Si nosotros echamos la cronología sumeria hacia atrás con los reinados de los dioses sumerios que aparecen en el prisma de Bunduel, tenemos 420.000 años, que según la ciencia empieza el Homo sapiens. ¿Curioso? ¿Casualidad? No existe. Vale. En esos años se modifica al hombre genéticamente, ¿no? Pero ya después no le vale.
Pero también están los gigantes, los ángeles caídos, porque procrean con las hembras humanas. Sí. Y según Enoch, son los ángeles caídos. ¿Qué dice todas las culturas? ¿Cómo termina la Atlántida? Pues los dioses se reúnen y dice, tenemos que acabar con esto. Eso. ¿Qué dice el Atrahasis babilónico? El Génesis babilónico, el texto sumerio, que los dioses se reúnen. Sí. Cuadra ya con Platón. Sí. ¿Qué dicen culturas antiguas como la cultura de los incas? Que los dioses se reúnen. Sí. ¿Para qué? Nunca se sabe, porque todos los textos terminan ahí. Esto es curioso. Es como si quisieran terminar con las razas. Sí. Solamente tenemos luz en un punto, que es cuando Enki y Enil se rebelan. Y en los mismos textos, que lo podéis leer, los textos babilónicos, se dice, Enki no quiere que la humanidad, le dice exactamente, literalmente, ¿vas a destruir lo que hemos creado? Me da pena por los humanos. Sí. Por eso manda el cataclismo Sí, y sí, se salvan sí, unos sí. pocos. Eso es. Pero no es un Noé, para mí son miles. Sí. Solamente que es una metáfora. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dioses benevolentes Sí. que le dan el conocimiento a la humanidad y que cuadra perfectamente con el paso del Pleistoceno al Holoceno y del Paleolítico superior al Neolítico. El hombre no sabe hacer nada y sabe hacer metales, porque le dan el conocimiento. Es todo tan curioso, bro. Es todo tan curioso y si me acuerdo bien, Platón dice que los dioses se reúnen en su heavenly chambers y me suena mucho como el primer capítulo en los textos de Enoch, cuando dice que estaba en su pueblo, entornado de estos personajes, algunos que eran, en inglés lo llamaron The Watchers, y los otros eran los ángeles, y le da los nombres de los propios arcángeles, Gabriel, Ezekiel, todo eso, ¿no? Pero le describe como si fueran allí con él, en torno a la chimenea, ¿no? Al campo. Y de repente, dice Enoch, estaba en un cuarto de cristal, flotando en el universo, mirando las estrellas. Entonces, muchas veces yo cuando pienso de la última frase de Platón, cuando dice que los dioses se reunieron en este, y digo, hombre, podría ser lo mismo, el mismo lugar, en el sentido de este chamber, y puede ser que Platón realmente había terminado la historia. Siempre todo el mundo piensa que no lo ha terminado el texto del Critias y Timaeus. Pero puede ser que a ese punto empiezan a hablar un idioma que no se puede comunicar en lenguaje humano. ¿Me explico? Y todos estos textos, como tú has dicho bien, terminan en esa parte, ¿no? Y que Enoch es otro de los patriarcas. Enoch es otro de los que vivían miles de años. Eso es. Y además asciende, como tú has dicho, al cielo a través de una nave y se lo llevan y no aparece más. Sería uno de ellos, ¿no? Pero si nos basamos porque no se considera arqueológicamente, porque aquí lo que tenemos que dividir aquí es que cuando aquí nos encontramos con un muro inexpugnable que son los arqueólogos. Y la única manera de hablarle a los arqueólogos son con los textos antiguos que existen, como las tablillas sumerias, donde sí realmente aparecen esas historias. Enoch no hay conciencia de que existiera. Lo que ocurre es que fue también un texto apócrifo, la Iglesia lo puso como texto apócrifo, el Evangelio de Enoch. Pero si nos basamos en los textos sumerios, que es lo que tenemos ahora más fuerte en el tema arqueológico, para poder escalar un poquito el muro este que te cuento, si habla de todo eso que estamos contando, si habla de que llegaron unos dioses, de que se enfrentaron a la humanidad, de que querían destruirla y que le dieron el conocimiento. ¿Me entiendes? Sí. Y sin olvidar que tenemos otros textos que también son muy importantes, que son el Mahabharata, sí, el Ramayana y el Paramorán, que es donde se habla de aquellas batallas estelares con las vimanas. Era esas ciudades Shiva, flotantes. ¿no? Shiva, diosa de la guerra. Krishna. Pero lo más interesante de esta cultura fue sus vimanas, las ciudades flotantes. Sí. Esas ciudades flotantes que mantienen una guerra interestelar, una guerra
nuclear, porque describen lo que es un ataque nuclear. Mohenjo-Daro, la ciudad de Mohenjo-Daro, en el norte de la India, se demuestra que en su estructura tiene restos de material de uranio. Vitrificado, con miles de años. Que solo se puede encontrar en lugares que tienen, donde hacen los test, las explosiones nucleares. Claro. Entonces tenemos restos arqueológicos que dicen que hay, que es un insulto a la arqueología el encontrarse vidrio petrificado en esas condiciones. Tenemos los textos del Mahabharata que hablan de ataques, y tenemos los demás textos y también textos orales alrededor del mundo que cuentan una misma historia. Lo que nos lleva al principio del principio, que hubo unas civilizaciones antediluvianas cuyos restos se esparcen por todo el mundo, cuya, como muchas veces te hemos hablado, cuya capital puede ser la Atlántida. Sí. Y que la Atlántida, para mí, puede ser centro, pero que era enorme. Y que podía abarcar media España y media Marruecos y parte del Atlántico, ¿me entiendes? Pero que su centro podría estar aquí, porque aquí convergen las leyendas, porque aquí converge el mito de Gerión y el mito de Hércules, y es uno de los sitios donde también tenía el jardín de las Hespérides, donde antiguamente griegos y egipcios consideraban el fin del mundo y que lo veían como el tártaro griego, y donde tenemos estos mitos y que tenemos y que se ha demostrado que tenemos 14 kilómetros de costa y que, como tú bien has demostrado, hay estructuras allí y no puede ser de ninguna civilización anterior al 10.000, es decir, posterior al 10.000, porque no había, porque el agua, lo que tenemos de agua, se considera desde hace 10.000 años. Entonces, ¿qué civilización había aquí antes de 10.000 años? No existía, porque la única civilización más antigua que había aquí en Andalucía, en Los Millares, en Santa Fe de Modújar, como civilización, como cultura. Después llegaron los argáricos y posteriormente la supuesta Tarteso. Siempre digo supuesta porque yo soy fiel seguidor de Tarteso, pero todavía no se ha demostrado que Tarteso, no se ha encontrado algo de Tarteso. Esto es Tarteso y yo soy fiel a Tarteso, por supuesto que está Tarteso, ¿me entiendes? Pero anterior a los Millares, estamos hablando de la edad del bronce, 1800 a.C. ¿Qué pasó aquí en esos años anteriores? Tenemos los dólmenes de Menara, los dólmenes de Évora, tenemos miles de dólmenes que demuestran que hubo una civilización. Que para hacer un dolmen, Michael, no hay que tener fuerza simplemente, sino una organización social. Para decir, esto va aquí, señor, y esto va aquí, y esto va aquí, y esto va aquí, esto lo vamos a hacer aquí. No es un pueblo de bruto. Un pueblo de bruto no hace los dólmenes de Málaga, porque entonces no lo harían, sino que tienen que tener una estructura jerárquica, sí. Como cuando se hace un edificio, el arquitecto, el que lleva y el obrero, y un conocimiento ancestral para mover las piedras, que eso es otro tema. Eso ya es otra, puede ser levitación, puede ser gigante o puede ser que blandieran la piedra. Aquí en el sur, constatado arqueológicamente, tenemos, por orden cronológico, los Millares, la Argárica, que están casi en la misma zona, Santa Fe de Modújar, Almería, y después viene la supuesta Tarteso, después viene Turdetano, vienen íberos, viene el bronce de la Mancha, que son el resto de los gigantes que te comenté, bronce de la Mancha, la cultura colgota en el norte y la cultura talayótica, creo que se llama así, en lo que son las Baleares, que son los restos de las culturas que provenían de Oriente y que son los restos de los pueblos del mar. ¿Por qué? Porque su enterramiento es la base, Michael, porque enterraban igual que los de Oriente, en ánforas y enterrado en su casa, debajo del salón de su casa, y así enterraban los filisteos, los pelesets, los que también son pueblos del mar. Por eso Santa Fe de Modújar y lo que es Santa Fe de Modújar era diferente, el enterramiento, eran fosas, como la cultura del norte de Europa, que después con la llegada también de los pueblos del mar, porque para mí los pueblos del mar se dividen en dos, mar y norte. Por eso los celtas, nadie sabe dónde vienen los celtas, y los celtas son origen de los pueblos del mar. Son los mismos que vienen aquí, porque después del 1200, 1100 a.C. hay un cambio también en el norte. Se pasa del enterramiento a fosa a enterramiento en vasija. Empieza el hierro,
tanto aquí abajo como arriba, y ritos de Oriente. Y ahora te voy a dar mi teoría final, eso sale en el libro mío. Esa gente llegan y hacen todos los pueblos estos que se enfrentan allá por el 12, fluyen, se juntan todos y llegan los celtas, con una cultura de gente con cuernos, como tenemos también el famoso dios Loki, el dios de la mitología, con lengua de hierro o lengua de acero, como se le llamaba, y que llegan ¿a dónde? Al mito de los gigantes de Irlanda. ¿Y qué pasa? Que de ahí se van a la península ibérica, por eso dicen que los galaicos provienen del norte de Irlanda, y que se funda el mayor imperio conocido, que es, y esto poca gente lo sabe, Mike, que se llama la Ruta del Bronce. Se descubre que había una ruta que comenzaba en Barbate y que comercializó con Galicia y después con el norte de las islas. Se hizo una globalización entera. ¿Por qué? Porque el Oriente, esos pueblos del mar no solamente llegaron por el Mediterráneo, sino que se funden por el norte, llegan a las Islas Británicas y unen con el sur peninsular, con lo que estamos aquí ahora en San Lucas, con Barbate, y se hace el mayor imperio y la mayor cultura del bronce, y se hace los famosos rutas del bronce, y por eso funde todo esto. Esto es tan curioso porque la verdad es que yo como celta, siempre lo he encontrado muy curioso, que los celtas tienen una historia perdida. Hay algo que le ocurrió, que han perdido su historia, pero es un grupo de gente muy curiosa. Y cuando pensamos del bronce, tú has dicho, bueno, se sabe que los tartésicos comerciaron, porque aquí había cobre de la montaña y para hacer bronce hace falta cobre y estaño. Y el estaño venía... Cobre y estaño solo. Eso era. Y venía de la costa de Inglaterra. Entonces comerciaron con ellos, y encima si consideramos que la Mancha inglesa, el canal de la Mancha, no existía hace 8.000 años. No existía. Hace 8.000 años estaba conectada. Hay otro mito de la Atlántida ahí, ¿eh? Sí, en the Doggerland. No, otro. ¿Sí? Claro. Curioso que se cierra el círculo de la comercialización del bronce entre Barbate y lo que serían las Islas Británicas. Pero es que... Barbate aquí. En Barbate se encuentra, hay un autor, solamente existe un autor de la Universidad de Sevilla, que ahora no recuerdo su nombre, que es un profesor de los de monstruo, vamos, como se dice aquí en Andalucía, que dice que Tarteso está en Barbate. Darte cuenta, Maike, que estamos hablando que la Atlántida, lo que sería la capital, podría ser lo que tú descubres, incluso lo que muchos también han visto en Barbate. Y puede ser una superestructura enorme, ¿no? ¿Me entiendes? Que todo es hipótesis. Pero muchos mitos hablan de Barbate también, tú lo has escuchado, de la Atlántida, pero dejemos la Atlántida. Tarteso, pues hay un investigador que en la laguna de la... Te lo diré, no me acuerdo cómo se llama la laguna, hay una laguna que ahora está seca, que es donde se asienta la civilización de Tarteso. Por eso muchos autores antiguos, de latinos y griegos, también lo ponen allí. Pero yo creo que era todo, tío. Sí. Que estamos hablando nada más que de 40 kilómetros, que no estamos hablando de 500. Nada. Que es un tiro de flecha, como se decía en antigüedad. Sí. Y que todo eso estaba unido. Entonces, esas civilizaciones comercializaron con esas civilizaciones, y que también hay un mito de la Atlántida en la punta de Ras, perdonad. Allí en la punta de Ras hay un faro que se ve muchas veces en las fotos, donde se ve las olas por encima, es un faro en una piedra y es muy fotografiado. Bueno, pues ahí yo he estado, eso es la parte donde también muy misteriosa está Carnac. ¿En Francia? Sí, es la parte de Normandía de Carnac, esa parte, la punta de Ras. Bueno, pues ahí cuenta la leyenda de la ciudad sumergida, de la Atlántida de la punta de Ras, que se cuenta que allí había una ciudad con unas puertas enormes que estaba sobre las aguas, y que una princesa se enamora de un supuesto demonio con cara de príncipe. El demonio la lleva a su terreno
y le roba las llaves al padre mientras duerme. Y este demonio lo que hace es abrir las compuertas y se destruye la ciudad entera con las aguas. Otra alegoría del mito de la Atlántida. Pero es que pescadores, gente y todo han dicho que en épocas de tormenta y de neblina, bueno, es un sitio muy de barco, muy de hundimiento de barco, y que allí se ha escuchado campanas en el mar. ¿Cómo? Lo que puede que haya una ciudad. Wow. Lo que nos lleva otra vez a lo mismo, que existió unas civilizaciones antiguas, tío, que el mito es de la Atlántida es plausible, no es ficticio, es que no puedo, vamos, yo no investigo como tú, porque tú te metes en el agua, yo no sé ni bucear, pero he recorrido medio mundo, y no me cabe duda, la menor duda, de que civilizaciones están bajo el agua, tío, y que han surgido. No, es que no me cabe la menor duda. Es así, simplemente, ¿no? Entonces, por eso está perfecto este mito de los tartezos, ¿no? Y que cómo llegan aquí, ¿no? ¿Cómo lo sabían ellos? Sabían que estaban aquí, tío. La verdad es que tenemos un montón de estructura debajo del agua, por toda la costa. Y como has dicho tú, yo pienso que esta zona es el epicentro de esta cultura antigua atlántica. La palabra Atlantis le da miedo a mucha gente. A mí me gusta más el tema que me ha dicho, lo usa siempre mi amigo Pepe Orihuela, que es, en vez de llamarlo Atlántida, lo llamamos antigua civilización, cultura atlántica. Esto sí, no le da miedo a la gente. Y sabemos, todo el mundo que vive aquí, toda la gente que vive aquí, que conoce estas aguas, que conoce estas tierras, desde Portugal hasta Almería, tienen historias de este tema. Toda la gente de aquí. Y que nosotros hemos descubierto algo debajo del agua, también embutido en la tierra, por esta zona, bueno, muchísimas cosas. Y un tema curioso es si habría algo en las escrituras, los textos de Platón, si habría algo que no coincidía con estas tierras, pero no hay nada, ni un detalle. Nosotros hemos hablado con algunos colegas, no voy a nombrarlos, que tienen sus teorías, y me encanta, por supuesto, que yo pienso que había civilizaciones de esta misma época en otra parte del mundo, sin duda, en absoluto. Lo tengo clarísimo. Pero cuando consideramos lo que dice Platón sobre el tema de este imperio, de esta cultura, él dice que controlaron la mayoría del Mediterráneo entero, que significa el norte de África hasta al Mediterráneo de su época, ¿no? Y hasta el Atlántico y más. Considerando todas las historias, las mitologías de, por ejemplo, Mesoamérica, donde hablan de ciudades como Mazatlán, un nombre que tenía antes de que llegaron encima, cuando llegaron los conquistadores, los españoles, había algunos que dijeron, porque Platón dice, hay que salir para buscar la capital. ¿Dónde estaba la capital? Dice, había que salir por los estrechos, desde el Mediterráneo al Atlántico, pero no llegar hasta a la otra parte del Atlántico, donde había el inmenso continente. Cuando llegaron los españoles, dijeron, hostia, que Platón tenía razón. Es que no tengo la mínima duda que había en esa época en todo el mundo civilizaciones tremendas que podrían haber existido 100.000 años. Imagínate lo que hemos podido hacer nosotros como cultura humana en los últimos 3.000 años. Pues imagínate una civilización o varias civilizaciones que existieron en esa época sin catástrofe, sin diluvio, que tenía, vamos a decir,
100.000 años de paz. Imagínate lo que habían podido, ¿cómo se dice? Lograr. No, Sí, lograr. Sí, sí. Entonces, que estaba aquí el epicentro, lo tengo claro. Que hay cosas aquí en Barbate, Huelva, claro. Que hay cosas aquí por la sierra, claro. Está clarísimo. Pero la capital de este inmenso imperio que podría haber sido global estaba por esta zona. Volviendo al inicio, cuando tú me hablas que llegaron los españoles, si yo te dijera a ti como te he dicho al principio de esto, que Salomón comercializaba con Tarteso, pero también comercializaba con Ofir. Ofir. Esto me llevó muchos años de investigar. Bueno, pues hasta que llegué a Bolivia. Curiosamente, Salomón comercializaba madera de sándalos, metales de Tarteso y pavos reales. Pavos reales. El pájaro. Wow. Pero no solamente metales de Tarteso, sino otro de los sitios metalúrgicos más importantes del planeta y que tiene mucho que ver con la Atlántida boliviana. Y el mito que hablamos ya de Viracocha, de Mamacolá, de Papacolá, de Mamaoloc y Manco Cápac. Y que cuadra con una ciudad que se llama en Bolivia, que se llama Oruro, la ciudad de Oruro. Pues Ofir está muy cerca, ya no se llama Ofir, pero en la antigüedad se llamaba Ofir, y que está muy cerca de Oruro. Todo lo que es Oruro, Pampaullaga, donde supuestamente nuestro amigo Jim Allen comenta que está la Atlántida boliviana, plausible, aunque será otra civilización, es otro de los sitios mayores del mundo de minas. Allí tienen hasta el demonio de la mina, y hay minas por todos lados de metales. Incluso se llamaba el Río de la Plata, donde los españoles en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX comercializaban. Incluso está el cementerio de trenes de Uyuni, donde se ven miles de máquinas de vapor abandonadas y que es un reclamo turístico a día de hoy. Wow. ¿Qué ocurre? Que mi buen amigo Antonio Portugal, uno de los mayores ufólogos de Bolivia, el mayor ufólogo, ese experto en Tiwanaku, ese es un maquinón, ese hombre es genial, me habló de Ofir, y que Ofir era la antigua ciudad donde Salomón también comercializaba, por eso tardaba 4 años en llegar, y Ofir existía muy cerca de Oruro, pero es que no queda la cosa ahí, es que muy cerca de Ofir, a unos 200, 100, no me acuerdo, está la ciudad de Puno, que es la parte del lago Titicaca ya que da a Perú, y Puno son púnicos. Wow. Por eso, el prefijo puno, creo que viene de púnico, porque no se sabe dónde viene. Si ya Salomón comercializaba con Ofir y los fenicios, 100, 200 años llegan, porque aquí llegan a quitar Tarteso, son descendientes de la ciudad de Tiro también. Por eso traen el mito de Astarte, el mito de todos estos dioses cananeos como Baal, Melcaran y Astarte, de la ciudad de Astarot. Pues cuando llegan los fenicios comercializan también con Ofir, pero los descendientes de los fenicios son los cartagineses, que también provienen de Tiro, que son los que se instalan en Cartago Nova. Sí, sí. Y entonces, el reino de Cartago, ¿por qué no iba a comercializar también con aquellas rutas? Por eso se han encontrado muchas estelas después de templarios, muchos hombres barbudos en muchas estelas mesoamericanas. Incluso en Chichén Itzá, cuando estuve con el guía, me enseñó cómo había gente barbuda, incluso con casco de romano, en el juego de pelota. Sí. Cuadra perfectamente. Pues ahí tenemos ya la prueba, Michael, en la que haces callar al mundo científico, en la que tenemos datos palpables en bajorrelieve, de gente que no cuadra en la época temporal. No, es que tú bien tenían imaginación mentira. Después tenemos una ciudad que sí que sale solamente a la Biblia, que es Ofir, pero que existió. Y tenemos también la ruta de los metales. Todo eso cuadra. Sí. Entonces, una globalización, y que no fue de esa época, fue anterior, claro, a todo eso que tú estás hablando. Y que seguramente esas 7 hermanas estaban conectadas. Y la única prueba donde nació toda mi teoría, Michael, se encuentra en la segunda planta del Museo Británico, donde se encuentra el mapa de Supar, que Supar, según la mitología sumeria, fueron la primera ciudad donde llegan los supuestos Anunnaki y fundan una ciudad que es Supar.
Wow. Eso es un trozo, eso es una piedra circular con 7 triángulos isósceles que señalan diferentes partes del mundo. Entonces supuestamente señalan el mundo antiguo. Yo lo puse en el centro de Bagdad, lo que es Chupar, sería Bagdad ahora, y esos 7 picos me llevaban a las civilizaciones. Uno cruzaba la isla de Pascua y Bolivia, otro cruza el Atlántico, Atlántida, otro lo que es Egipto, otro. Entonces, cada arista de eso marca, cada arista marca un punto de la Tierra donde ahora mismo la casualidad, que no existe, marca una civilización antigua. Entonces yo creo que los sumerios eran constantes de esas 7 civilizaciones, esas 7 hermanas que terminan enfrentándose. ¿Por qué? Pues no se sabe. Y que terminan en el diluvio. Y ya te termino. Y que el fin de la Atlántida está escrito en Badajoz. Eso lo digo yo en mi libro, en la segunda y primera parte. Hay una estela que se llama la estela de la pimienta, donde se ven 2 guerreros, creo que 1 o 2 guerreros, no estoy muy seguro, donde se ven los círculos concéntricos, supuesta Atlántida, ¿no? Porque no podemos olvidar también las estelas de guerreros, que se encuentran nada más que aquí. Y que se ve cómo cae un meteorito o un asteroide partiéndose en trozos, arriba de la Atlántida y arriba del guerrero. La arqueología te dice, es un peine o un espejo. Sí. Tú lo ves y ves cayendo como representando caída de algo. Sí. Lo que yo me planteo la pregunta, ¿está representando el fin de la Atlántida, la caída de aquel meteorito del gran Metaclovis? Pues ahí te puedo leer.